Hola muchachos, buenas noches, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar la tercera clase de Psicología y Cultura uno, en la cual vamos a tratar sobre, es un libro, pero es un poema, algunos lo refieren como un poema, la Teogonía de Hesiodo, que es el origen mítico como tal de cómo parte esto de los dioses, la filosofía de cómo vemos estas estructuras mayores hacia y cómo son referentes hoy en día también para la psicología. Esto es un poema épico griego donde presenta una cosmogonía fascinante en un estudio que encierra unos conceptos que se usan hoy en día para hacer como referencias hacia los símbolos. Yo sé que en WhatsApp hemos ido profundizando sobre lo que representa a nivel simbólico algunas cosas que se van representando a lo largo de la vida para comprender no solo la naturaleza del ser humano, sino también llegar a una comprensión de su comportamiento, de sus experiencias, de sus emociones, de cómo las vive, cómo las habita y cómo éste las viene a mostrar en el día a día. Entonces, si es un relato sobre el origen del universo y los dioses, ¿esto cómo se puede como manifestar en el día a día del ser humano? Bueno, no es tan distante a la psicología moderna porque este toma de aquí algunas interpretaciones como lo que decíamos de qué representaba algún símbolo, que era la cruz, puede ser lo mismo para personas, digamos, en Norteamérica como personas en Sudamérica y como algunas personas en el continente europeo. Entonces, a partir de esto, un solo símbolo viene a ser un símbolo universal. Para muchas personas tiene un significado y una información que dar. Este texto encierra unos conceptos fundamentales donde toma, en vez de ser solo un mito antiguo, puede ofrecer una forma para poder ver, poder explorar aquellas raíces del ser humano en su concepto de origen, de desarrollo, de poder, de conflicto, la dualidad, todas estas presentes en un poema, como hablábamos con el poema de Gilgamesh, que viene a representar muchas cosas, así lo vemos como los dioses del Olimpo. ¿Cuál es lo particular o lo similar o lo que digamos, bueno, esto se parece? Un ser superior, un héroe, una madre. Estos vienen a ser símbolos repetitivos que se pueden apreciar en digamos, en estos poemas, en estos mitos, en estos cuentos. Bien, continuamos. Hablemos un poco de autores en esta teogonía. Jung, uno de los padres de la psicología analítica, este postula la existencia de un inconsciente colectivo, siendo una especie de depósito de experiencias y símbolos universales que vamos heredando a través de nuestros ancestros. Los dioses de la teogonía son arquetipos perfectos de este inconsciente colectivo. Por eso mencionábamos que el arquetipo es la estructura a la cual el ser humano eh, estructura su comportamiento y se puede parecer un padre de familia, una esposa, una madre, un hijo. Ahora hablemos de cómo Zeus es el ego. Si leyeron el poema o leyeron este fragmento, porque en el Pensul les envié lo que tenían que leer para poder profundizar. La mitología griega es muy bonita y muy rica en información de lo que aportan, que no solo era algo de que alguien se inventó en ese poema en aquel entonces que lo creó, no, sino que muchas de esas cosas aún siguen vigentes y presentes. No digamos, ay, los dioses y esta mitología, no, sino cómo esas experiencias y vivencias o arquetipos, esas formas de interactuar, se ven estructuradas en la vida del ser humano. Entonces, profundicemos un poco de Zeus como el ego. Este representa el principio del orden, porque él era el que organizaba a todos los dioses, era el dios superior, la conciencia y el poder. Por ahí también dicen que era como promiscuo, pero bueno. En la psique individual, esta está relacionada como la función del ego, esta que busca integrar y organizar diversas partes de la personalidad.
Y esto es un poco por hablar de los dioses más importantes de esta, digamos, de este poema. Hades se simboliza como el inconsciente. Hades estaba en el tártaro, en estas partes oscuras, profundas, el que ayuda a organizar y atravesar esos procesos que no son visibles, como eran los muertos en ese entonces, o los caídos. Este simboliza las profundidades de la psique, lo desconocido y la muerte. Representa el lado oscuro de la personalidad, la sombra, que a menudo se reprime. Demeter y Perséfone, como el ciclo de la vida. Estas deidades, y esto para hacerlo mínimo y resumido, yo tengo como una especie de conferencia a través de los arquetipos de la mitología griega femenina, de cómo se ven influenciados en la vida de la mujer y cómo potencia su vida a través de esto. Es muy interesante cómo los arquetipos de las diosas griegas vienen a representar en la vida para potenciar a las mujeres a través de sus estructuras y todo lo que vivieron. En el caso del ciclo de la vida de la madre Demeter y Perséfone, la hija, estas representan el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la vida humana, porque Demeter era la diosa del trigo, de la siembra, de la tierra, y ella hacía florecer y era vida, era nutricia, era la que permitía que digamos, los que trabajaban la tierra, los humanos, tuvieran las cosechas. ¿Qué pasa? Hades se roba a Perséfone y ella cae en una depresión, cosa que empiezan a haber sequías, empieza a haber como tierras áridas donde no era fértil la tierra, no se podía sembrar, no había cosechas, no había comida en su depresión. En esto ella le dice a Zeus que le devuelva a su hija. Resulta y acontece de que Zeus va a la tierra de Hades, al inframundo, a decirle que tenía que devolver a Perséfone y la cosa. Y este se encuentra con que no, porque se casó con ella y ella no se quiere ir. Llega a un acuerdo en que Perséfone va 6 meses a la tierra o al templo de Demeter, su madre, para estar 6 meses con ella y 6 meses en el Tártaro o en el inframundo para estar con ambos, con su pareja y con su madre. 6 meses, por eso es el ciclo como el ciclo de la vida. 6 meses iba a haber abundancia, tierras fértiles, siembras, y 6 meses eran de sequía, de tierras sin siembra, sin nada de estas cosas. Y ya va, porque se me va a descargar la computadora. Un momentito. Ok. Como les contaba, esta historia, cómo se asemeja o cómo se parece esto, pudiéramos decir que es como atraviesa la vida humana a través de ciclos, ¿no? Incluyendo el nacimiento, la muerte, la regeneración, y en la psicología se relaciona con los procesos de crecimiento y transformación, los periodos de tiempo. También es desarrollado como los tiempos de abundancia y los tiempos de sequía en los aspectos de la vida del ser humano y cómo transita esto, cómo transita sus procesos oscuros y sus procesos de luz y de siembra y de todas estas cosas tan chéveres de la vida que transita el ser humano. ¿Qué se centra, digamos, este poema? Tenemos el caos como origen, que es una entidad primordial, sin forma. Eso sí lo hemos visto en otras referencias, se ve mucho en redes sociales de esta entropía, como para dar una orden al sistema, donde invita a reflexionar sobre la conciencia y el inconsciente. El origen o los orígenes psíquicos representa el inicio de los pensamientos, las emociones humanas, de dónde parte. Si parte del pensamiento las emociones o vienen primero las emociones y el pensamiento, hay esta dualidad. Sin embargo, en el cognitivo conductual entendemos que para que haya una emoción, primero tiene que venir un pensamiento, emoción, y a partir de esto ejerce un comportamiento. En cambio, otras teorías fomentan que son procesos inconscientes que se manifiestan para generar un comportamiento que genera una emoción.
Tenemos los fundamentos psicológicos que sirven como metáforas para explorar el origen de la psique, que era lo que decíamos que los arquetipos vienen siendo estructuras de comportamiento que se pueden analizar, que se ven reflejados en muchos estilos de vida de los individuos. A ver, entonces ahora vamos con las generaciones divinas y el desarrollo del ser humano. Tenemos que la primera generación, Gaia y Urano, son como los principales. De ellos parten todos los dioses griegos, que empiezan las siguientes generaciones, que representan las etapas iniciales del desarrollo psicológico, de donde parten sus inicios. Ya va aquí. Ajá, el teléfono. Y los titanes simbolizan los conflictos y las luchas internas durante el crecimiento. Tenemos también a los dioses olímpicos que reflejan la madurez y el equilibrio psicológico alcanzado. Yo aquí, eso está muy chévere así explicado, pero también muestra como todas aquellas facetas oscuras o no reconocidas, inconscientes, que digamos que son los aspectos morales o éticos que no son tan bien reconocidos actualmente en la sociedad. Así que como que muestra un poco esa parte de la madurez que existe en esto. Las jerarquías y el poder en la psique. Todo tiene un orden, todo tiene un principio y un fin o un final. Vemos las estructuras psicológicas a través de la jerarquía divina que reflejan la organización de la mente humana, lo que viene primero y lo que va siendo consecutivo a través de esto. Tenemos las dinámicas de grupos, donde las relaciones entre dioses ilustran interacciones sociales y familiares. Los dioses con los humanos, entre dioses, toda una dinámica familiar y social. Incluso ahí va incluido lo individual, pero aquí estamos hablando de las dinámicas de grupo. El liderazgo interno, cómo se afirma cada una a través de estas etapas de vida que está atravesando cada dios para ser analizado. Entonces tenemos a Zeus como gobernante supremo que simboliza el ego integrador, esta parte que hace la cohesión. Y en estas jerarquías vemos las relaciones entre los dioses, como ya lo mencionamos, las dinámicas de poder presentes en las familias, en los contextos sociales, los conflictos y las resoluciones que ellos ofrecen en estos modelos o estructuras de comportamiento para comprender las disputas y las tensiones que van surgiendo en relación a las interpretaciones. Esto también se ve en el mito de Edipo, aunque no pertenece directamente a a la teogonía. Este mito griego es un clásico que ilustra los conflictos familiares inconscientes que pueden influir en los comportamientos del individuo. Por eso nosotros vemos en la teoría de Sigmund Freud que dice el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces, si vamos a profundizar más en la historia de Edipo, ¿quién fue? Tenía como un idilio con mamá, ocasionando como la muerte, padrastro o papá, la figura de papá simbólica en este incesto emocional, ¿no? En tal sentido. Ahora hablemos de cómo se van resolviendo los conflictos que lo fuimos explicando, como las luchas divinas, las batallas entre los dioses, se refleja como va atravesando este antagonismo o conflicto interno entre los seres humanos y refleja la importancia de la resolución de los conflictos en la psique también, a través de ciertas como tensiones o conflictos internos entre esas dualidades. La armonía interna buscando ese equilibrio y simbolizando un proceso de integración psicológica y a través de un crecimiento personal. Toda situación, vivencia, estructura, armonía de vida, va a generarte un conocimiento, una información, te va a generar una serie de recursos en la cual te va a aportar un crecimiento personal, un desarrollo y tú vas a entenderlo como que vas avanzando en la vida y vas teniendo un cierto grado de madurez. Paralelo con el proceso terapéutico y de autoconocimiento. Las personas que deciden ir a terapia o llevan terapia o tienen un proceso de terapia, es importante cómo ellos pueden ir entrelazando las experiencias con el contenido analítico que van desarrollando en terapia, porque estas herramientas
las podemos ir adquiriendo en ese autoconocimiento e ir puliendo y desarrollando mucho más con terapia. Entonces, los mitos como metáforas, como venimos hablando en las primeras clases. Cada individuo crea sus propios mitos a lo largo de su vida o sus propias verdades. Estos mitos personales pueden ser vistos como metáforas de las experiencias y conflictos internos. Es como decir, se va viendo reflejado, parece una proyección de cómo va interpretando estos procesos de la vida. Entonces, este poema, como guía, puede ayudar a analizar los mitos personales y darlos como en luz. Y los terapeutas pueden ayudar a sus pacientes a identificar los patrones recurrentes, los conflictos no resueltos y los arquetipos que van influyendo en su comportamiento. Como que estas estructuras ya se ven repetidas a lo largo de la historia y van teniendo similitudes y van jugando un papel en la vida. Es como decir entre los 12 arquetipos de Jung, la amante, quienes son amantes de su pareja. No quiere decir que son la amante, que son la tercera o el tercero en una relación, no. El papel que juega en el lado del amor, ser el amante de tu pareja. Y eso va en un sentido más relacional. Las madres, los padres, el héroe, el sabio, el explorador, todos estos, el bufón, son estructuras que van engranando y te van haciendo, no te van haciendo, te vas comportando de ciertas maneras que encajan en estas estructuras y en estos arquetipos. Yo no sé si ustedes en internet han buscado em, cómo de cuánto tengo de los 12 arquetipos y te hacen una serie de preguntas. Tú vas respondiendo y al final te salen como 4 arquetipos en los que tú tienes más fuerza o tienes más rasgos. Los invito a que lo hagan, es muy interesante. Y ahí les va saliendo. A mí me salió el sabio, el mago, un tanto de rey y así uno va estructurando la personalidad. Porque son rasgos de personalidad. Y para integrar una última referencia a esta lámina, los procesos de individualización se ven reflejados. Narra un proceso de creación, de orden a partir del caos, y de manera similar, el terapeuta busca ayudar a los individuos a encontrar un sentido de orden y coherencia en su propia vida. ¿Qué tan congruente es con su propia verdad? ¿Qué tan congruente puede reflejarse esto en él? Entonces, en esta lámina tenemos la naturaleza humana en los dioses. ¿Qué vemos? El amor, el conflicto, la sabiduría y el placer. Ay, el placer es una que siempre estaba presente en ellos. El amor, Afrodita encarna el amor y la pasión humana. Sabemos que es la diosa del amor. Entrega sus pasiones no solo a los humanos, sino también ella fue casada con Hefestos, el hombre más feito, según, hijo de Hera, el único hijo que tuvo con Zeus, pero le salió como feito, y lo casaron con ella, la diosa más bella. Y esto representan, puede ser un arquetipo, el amor por compromiso, o los vínculos por compromiso sin amor. ¿Qué hizo ella? Tuvo infidelidades con Ares, el dios de la guerra. Bueno, pero aquí no vamos a hablar de esto. El conflicto representa a Ares, la agresión y los impulsos violentos, estos impulsos sin control, la adrenalina de la emoción, porque según lo describen, que era como muy impulsivo, muy emocional, muy iracundo, mucha rabia. Tenemos la sabiduría, que era entendida por Atenea, que es la inteligencia y el pensamiento racional, los que vieron los caballeros del zodiaco. Sí la muestra a Atenea o Atenas, ahí la llamaban así, como esta pensante, taimada, racional, pero ahí en la serie no me gustó tanto porque siempre la tenían que defender. En este poema la representan como aquella inteligencia, la sabiduría. Ella dicen que ella nace como digamos, de Zeus, pero no le atribuyen ninguna madre. Y ella tenía el simbolismo de que era una diosa que iba muy enmarcada hacia su papá, que era muy esa la niña de papá o la mujer de papá. Tenemos el placer, que era Dionisio, que refleja los deseos y los placeres humanos. Incluso hay una historia que para que se enamoraran dos dioses,
fueron como a una, sí, a una, no le dice fiesta, pero no era como una reunión entre dioses, donde Dionisio estuvo presente y gracias a ello pudieron como concretar este placer carnal, porque él es entendido como el dios del placer carnal. Esto narra una búsqueda de sentido, una búsqueda de orden, que todo lo que refleja la aspiración humana de encontrar un significado más profundo a través del amor, a través de los conflictos, a través de la sabiduría, a través del placer. Y en experiencias trascendentales, un amor significativo, una disputa importante, un proceso de sabiduría o introspección, o llevar a formaciones que te llevan a un estado de conciencia superior o un placer, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Y estas experiencias trascendentales se relacionan con experiencias místicas, todo aquello que puede ocurrir en ese proceso de crecimiento espiritual. Voy rápido para que nos alcance el tiempo de ser grabado. Ahora hablemos de un poco de las aplicaciones en el psicoanálisis. Tenemos el inconsciente, que lo mencionamos al principio, que se representa como el mundo del oculto. En esto vemos evidenciado a Hades, porque casi no era como mostrado. Los conflictos internos, que es la lucha entre los dioses como metáfora, los arquetipos, a los dioses ya como individuos, como símbolos universales, y la interpretación de sueños en mitos como guía para el análisis. Jung usa unos muy particulares en la interpretación de algunos sueños, que estos los coloca como manifestaciones o predicciones. Hay un libro que se llama La psicología y el Tao que menciona esto y que parece un poco a pseudociencia, pero es muy interesante. Les invito a que se lo lean. Yo lo leí y me pareció muy chévere, visto de esa perspectiva de la psicología, acompañado del Tao. Tenemos aquí, en este análisis, vemos la psicología del desarrollo entre las diferencias entre las generaciones de los dioses y cómo pueden servir como metáfora para las etapas de desarrollo del ser humano. Y todos estos conflictos se pueden asociar a cada una de esas etapas de desarrollo. En la psicología social podemos ver el orden y las jerarquías que estas hay entre las relaciones de los dioses. Padre, vienen los hijos y vienen los nietos de esos padres. O sea, no, ninguno se altera. Se puede ver también cómo hay alteraciones en esto. Y puede ofrecer un insight sobre todas estas dinámicas que ofrecen estos grupos de dioses entre los fenómenos sociales. Y la mitología y los arquetipos, esto ayuda como una fuente rica de arquetipos, que estos pueden ser utilizados en la terapia para la interpretación de los sueños, para estructuras de comportamiento, todas estas cosas que son muy beneficiosas al recinto terapéutico. ¿Cómo es aplicable? ¿A qué estamos correspondiendo en muchos comportamientos? ¿A qué estructura estoy rindiendo mi comportamiento? Porque hay rasgos de personalidad, cuando estudian las teorías de la personalidad, hay cosas que son muy distintivas, que nos ayuda como a cifrarnos de alguna manera, ¿no? O a distinguirnos o a parecernos también. Hablando de la psicología del desarrollo, como bien mencionamos, vemos las etapas de la vida, los conflictos evolutivos, la maduración psicológica y los ciclos vitales. Y eso ya los expliqué anteriormente. Aquí está más reducido, donde las generaciones divinas reflejan las fases de desarrollo humano, la lucha entre los dioses, el ascenso de Zeus representa la integración de la personalidad, y los mitos de Demeter y Perséfone ilustran los ciclos de la vida y de la muerte. La conclusión hacia la relevancia actual hoy en día, una comprensión profunda para ayudar a los insights, herramientas terapéuticas a través de estos para elaborar los conflictos internos, ser un puente cultural para conectar la psicología moderna con la sabiduría antigua. Esto en una interpretación subjetiva puede ayudarnos a, dependiendo del contexto cultural y personal, para que se interprete. Riesgo de universalización
No todos los mitos tienen una aplicación universal, esto es importante tenerlo en cuenta. Y es importante considerar el contexto histórico y cultural donde se originaron y cómo no pueden ser representados en muchos contextos de vida actualmente. La complejidad de la psique que no se puede encerrar solo en estos mitos, por eso algunos estudiantes mencionaban de que si muchas teorías pueden aplicarse, resulta que hay que conocer un poco de todas para ver cuál funciona en este, digamos, abanico de lo que es la complejidad de la psique o el comportamiento del ser humano, lo que se manifiesta en el comportamiento. Entonces, la psique como complejidad y multifacética ayuda a que los mitos no pueden explicar todos estos aspectos de la experiencia humana, sino que limita algunos. Es como que ya viene mostrando algunas estructuras, como lo son los arquetipos. Ahora vamos a entrar en materia de los mecanismos de defensa dados por Anna Freud, que fue la hija de Sigmund Freud. Ella profundizó en la teoría psicoanalítica, muchos dirían que de ella partió la psicodinámica, como la actualización de lo que es el psicoanálisis, y se centró en el estudio del yo y los mecanismos de defensa. Fue fundamental para comprender el yo cómo el yo se enfrenta a los conflictos. El trabajo de ella fue intentar comprender el yo. Y en todas estas instancias psíquicas se enfrenta a los conflictos internos y externos, o sea, lo que yo soy aquí adentro, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis interacciones y mis dualidades, cómo se enfrenta con los conflictos externos, lo que es la vida que va transcurriendo, y utilizando diferentes mecanismos para protegernos de la ansiedad. Ahora hablemos de el yo según Anna Freud. En su definición, tenemos que es la parte de la personalidad en contacto con la realidad externa y interna. Tiene una mediación que busca el equilibrio entre las fuerzas psíquicas, una adaptación que se adapta a las demandas del entorno y un control y defensa, que esta regula los impulsos, emociones, empleando mecanismos de defensa. ¿Cuáles serían estos mecanismos de defensa? Porque son varios. ¿Qué son? Vamos a empezar por qué son. Son estrategias inconscientes que utilizan nuestra mente para protegernos de la ansiedad, como bien mencionamos, el dolor emocional o situaciones que nos resultan amenazantes. Y estos son como un escudo psicológico que se activa automáticamente y nos sentimos como abrumados o vulnerables y este se activa como para protegernos y no sentirnos tan vulnerables o abrumados ante una situación de ansiedad o un pico emocional elevado. Y por eso tenemos cada uno de estos. Yo los voy a leer brevemente y ustedes pueden hacer un screenshot para poder tener las definiciones e investigar y leer a profundidad también. Tenemos la represión como exclusión de pensamientos o recuerdos dolorosos de la conciencia. Tenemos la negación como rechazo de una realidad dolorosa, la proyección como atribución de impulsos propios a otras personas, racionalización, la búsqueda de explicaciones lógicas para comportamientos irracionales, esa parte que se quiere explicar todo, la regresión, retorno a etapas anteriores del desarrollo, la sublimación, esta es muy bonita, que es la canalización de impulsos inaceptables hacia actividades socialmente valoradas. Puede ser a través del arte, a través de crear música. Esta es muy chévere para, digamos, sirve mucho a los procesos psicológicos como la depresión, la ansiedad, trastornos de personalidad también, como para drenar todo ese conflicto y tensión emocional. Tenemos también la formación reactiva, que es el desarrollo de actitudes opuestas a los impulsos reprimidos. Tenemos el aislamiento, que es la separación de emociones y pensamientos. La intelectualización. Ya casi se nos va a acabar el tiempo.
Énfasis en aspectos intelectuales, evitando la carga emocional, o sea, racionalizando todas las emociones. La anulación, intento de deshacerse un acto mediante otro acto simbólico. Esto Lacan decía algo muy importante, que la gente cree que está dejando, que está ganando por agarrar otra cosa, pero resulta que no. Resulta que está perdiendo y no sabe que está perdiendo y cree que está ganando porque está tomando otra cosa. Esta frase es muy interesante en los seminarios de Lacan. ¿Por qué es importante comprender o qué nos permite comprender los mecanismos de defensa? Conocer mejor, o sea, conocernos mejor a nosotros mismos para poder identificar estrategias que utilizamos para afrontar el estrés y las dificultades. Todo esto para entender también el comportamiento de los demás y reconocer estos mecanismos y cómo son, cómo los utilizan las personas a nuestro alrededor. Y a nivel de ser terapeutas, esto nos ayuda con nuestros pacientes a poder identificar y trabajar en sus mecanismos para que el proceso terapéutico sea más efectivo o entre. Digamos, de alguna manera, los objetivos terapéuticos se desarrollen de forma adecuada. Hablemos de los ejemplos clínicos de forma rápida. En la regresión, un paciente no recuerda un trauma infantil. En la negación, un enfermo terminal niega sus enfermedades. En la proyección, una persona acusa a otro de ser envidioso. En la racionalización, un estudiante culpa al profesor por suspender. En una regresión, un adulto abrumado se comporta como un niño. En la sublimación, canalizar la agresividad hacia deportes de contacto. La formación reactiva es la atracción reprimida se convierte en homofobia. Qué cómico. El aislamiento, un médico indiferente ante la muerte en morgue. La intelectualización, pacientes con cáncer hablan en términos médicos. Y la anulación, que representa o trata de compensar palabras hirientes con un regalo. En la aplicación clínica, ay, ya casi se nos va a acabar esto. Em, Ayuda a identificar los patrones, alianza terapéutica, facilitar el insight, promover el cambio. En la primera, tenemos que reconocer los mecanismos de defensa del paciente, tenemos que crear un ambiente seguro para explorar estos sentimientos y ayudar al paciente a tomar conciencia de estos conflictos inconscientes, porque estos se activan y pueden ser como una dificultad al momento de poder hacer un análisis del conflicto interno que éste presenta o trae a consulta y promover un cambio para desarrollar estrategias adaptativas para afrontar ansiedad, estrés, estados prolongados de tristeza, patologías de depresión y los trastornos que ya habrán leído en el DSM. Bueno, muchachos, esta fue la tercera clase. Espero pronto verlos presencialmente. Continúen leyendo. Para ya la próxima semana vamos a ver a nuestra. Voy a ver cuál toca la temática y ya la próxima semana la facilitaré para que podamos desarrollar el tema que continúa. Les deseo feliz noche y espero tengan una excelente semana.